El encuentro en el Prado y el misterio olvidado. En Madrid, la bulliciosa capital de España, donde la vida hierve día y noche, el Museo del Prado se erguía, imponente y misterioso. Sus paredes guardaban siglos de arte, sin que nadie lo supiera, un secreto antiguo que estaba a punto de salir a la luz. Madrid, el código secreto del Prado y un amor inesperado, este era el hilo que uniría el destino de dos personas que ni imaginaban que sus vidas estaban a punto de cambiar por causa de un enigma guardado tras obras maestras. Sofía, una joven historiadora del arte, con sus 30 y pocos años, cabellos castaños siempre recogidos en un moño desenfadado y gafas que resbalaban por la nariz, era un alma inquieta. Se dedicaba en cuerpo y alma a la investigación de artistas menos conocidos del siglo XVII. No era la típica investigadora que buscaba fama, su pasión era desentrañar los misterios tras las pinceladas, la vida olvidada de quien creó tanta belleza. Pasaba la mayor parte de sus días en el Prado, entre cuadros famosos y corredores silenciosos, buscando inspiración y, tal vez, la próxima pista para su tesis doctoral. Vivía en un apartamento pequeño, pero acogedor, en el barrio de la Latina, un lugar lleno de vida e historia, que contrastaba con su rutina casi solitaria de estudios. Aquella mañana de otoño, el Prado estaba más concurrido que de costumbre. Sofía, ajena a la multitud de turistas, estaba absorta en el análisis de un cuadro casi olvidado, un retrato de un noble desconocido, hecho por un pintor español menor, José de Ribera. Algo en aquel cuadro la intrigaba. Una pequeña mancha, casi imperceptible en la esquina inferior derecha, parecía estar fuera de lugar. No era un fallo en la pintura, sino un detalle que parecía intencionado, una firma disfrazada. Cogió su lupa y se inclinó, ignorando el mundo a su alrededor. Fue en ese momento de total concentración cuando él apareció. Lucas, un hombre alto, con sus 40 años bien vividos, cabellos ligeramente canosos en las sienes y una mirada intensa, casi felina. Era un detective privado de renombre, conocido por su mente afilada y por resolver casos que la policía había dado por perdidos. En realidad, Lucas estaba allí a regañadientes. Había sido contratado por un excéntrico coleccionista de arte para investigar un antiguo rumor, la posible existencia de un código o mensaje oculto dejado por un grupo de artistas españoles del siglo XVII en sus obras. Lucas era escéptico, para él, era otro delirio de un millonario aburrido. Pero el cheque era demasiado jugoso para rechazarlo. Lucas observaba a Sofía. Ella era diferente de las otras personas que pasaban, hacían fotos y se iban. Parecía conversar con el cuadro, con una pasión que él no entendía, pero que le resultaba curiosa. Se acercó, vacilante. «Disculpe», dijo, con voz grave y un poco ronca, sacando a Sofía de su trance. «Veo que está muy interesada en este cuadro. ¿Hay algo especial en él?» Sofía se sobresaltó, casi dejando caer la lupa. Se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos, y solo entonces percibió la presencia de Lucas. Era un extraño, pero sus ojos transmitían una mezcla de inteligencia y curiosidad que la intrigó. «Ah, lo siento. Sí, hay algo peculiar. Una pequeña marca aquí, que parece más un símbolo que un defecto. Y juro que no la vi la última vez». Lucas se inclinó, analizando el punto que Sofía indicaba. No veía nada especial. ¿Un símbolo? No me parece más que una mancha antigua. Este pintor no es muy conocido, ¿verdad? Sofía frunció el ceño, un poco molesta por su falta de sensibilidad. No es solo Ribera, es José de Ribera, un pintor fascinante que merecía más reconocimiento. Y esto no es una mancha común. Soy historiadora del arte, trabajo con esto. Hay algo aquí que me dice que no es casualidad. Explicó su teoría sobre las firmas secretas y los juegos de palabras que algunos artistas usaban para comunicarse o dejar mensajes. Lucas escuchó con un toque de diversión. Aquel mundo del arte era muy diferente al suyo, de pistas y evidencias concretas. Pero la pasión de ella era contagiosa. Interesante. Soy detective, y he aprendido que, no por casualidad, casi siempre esconde algo. ¿Y si es un código, como dices? Sofía lo miró, con un brillo en los ojos. Eso es lo que estoy intentando descubrir. Pero es difícil encontrar algo. Nadie le ha prestado atención antes. Lucas tuvo una idea. Aquella mujer, con su pasión y conocimiento específico,
podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de su cliente excéntrico. Mira, mi nombre es Lucas. Estoy aquí por un motivo un tanto inusual. Fui contratado para investigar la posibilidad de códigos secretos en obras de arte del siglo XVII. Puede parecer una locura, pero si realmente crees que hay algo aquí, tal vez podamos colaborar. Sofía dudó. Era un completo extraño, un detective, y la idea parecía sacada de un libro. Pero la mención de códigos secretos en otras obras la hizo temblar de emoción. Ese era exactamente el tipo de misterio que soñaba con desentrañar. ¿Códigos? ¿No estarás bromeando? Lucas sonrió, una sonrisa rara que iluminó su rostro serio. No bromeo con mi trabajo. Y no lo estoy. Mi cliente es muy rico y muy insistente. ¿Qué me dices? ¿Te animas a investigar esta mancha conmigo? Podríamos empezar por aquí, en el Prado. El corazón de Sofía se aceleró. Aquella era la oportunidad de su vida. Un misterio real, que se alineaba perfectamente con su pasión. Y, de repente, la presencia de Lucas, antes una interrupción, parecía una invitación al peligro y a la aventura. Acepto. Mi nombre es Sofía. Pero que sepas que no tengo la menor idea de por dónde empezar, más allá de mirar el cuadro. Lucas extendió la mano. No te preocupes. Yo me encargo de la parte de la investigación. Tú te encargas del arte. ¿Tenemos un trato? Se estrecharon las manos. Ese toque, un simple gesto profesional, generó una chispa inesperada entre ellos. El aire en el Prado pareció vibrar. El encuentro entre la historiadora del arte y el detective privado no era solo el inicio de una investigación fascinante, sino también el comienzo de un amor inesperado que se entrelazaría con los secretos escondidos en las obras del Prado. No lo sabían, pero el código secreto del Prado era mucho más complejo de lo que imaginaban, y la aventura que les esperaba cambiaría sus vidas para siempre, con un giro que nadie vería venir. Madrid, la ciudad que los unió, guardaba muchos secretos, y el primero de ellos estaba allí mismo, en las paredes del museo. La primera pista y los susurros del pasado. El apretón de manos en el Museo del Prado selló un acuerdo inusitado entre Sofía y Lucas. Ella, una historiadora del arte apasionada por los secretos de los cuadros, y él, un detective acostumbrado a pistas más concretas. Juntos, estaban a punto de sumergirse en el código secreto del Prado, un misterio que prometía más que arte, sino también una aventura peligrosa y un amor inesperado en el corazón de Madrid. La primera parte de ese rompecabezas estaba allí, justo bajo sus narices. En los días que siguieron al encuentro, la vida de Sofía dio un vuelco. Lucas, el detective, no era de rodeos. La encontró al día siguiente en el Prado, con un plan en la cabeza. Sofía, vamos al grano. Mi cliente, un tipo llamado Don Enrique, es un excéntrico. Vive en una mansión llena de arte y tiene esta obsesión por mensajes secretos en pinturas. Cree que un grupo de artistas del siglo XVII, que él llama los infiltrados, dejó un rastro de enigmas en sus obras. Y ese cuadro de José de Ribera que encontraste, puede ser el comienzo. Sofía estaba electrizada. ¿Los infiltrados? Eso es fascinante. Pero, ¿por qué nadie lo ha descubierto nunca? Lucas se encogió de hombros. ¿Por qué nadie lo tomó en serio? Y tal vez porque las pistas estén muy bien escondidas. Por eso me contrató. Y ahora, a ti. Empezaron por lo básico. Sofía usó sus conocimientos para investigar a José de Ribera. Pasó días en bibliotecas, archivos, revisando libros antiguos y documentos polvorientos. Lucas, con su experiencia en investigación, se centró en la vida personal de Ribera y de otros artistas de la época, buscando conexiones, cartas, diarios que pudieran dar una pista sobre los infiltrados. Madrid, que antes era solo el escenario para la investigación solitaria de Sofía, se convirtió en un mapa de pistas y posibilidades. La mancha en el cuadro del Prado fue la primera obsesión de Sofía. Tomó fotos de cerca, las amplió, las comparó con otras obras del pintor. Y tras horas de trabajo, lo logró. La pequeña marca en la esquina del cuadro no era una mancha. Era un conjunto de líneas finísimas, casi invisibles a simple vista, que formaban la letra R, de forma estilizada, casi un símbolo.
pero no era la firma de Rivera. Lucas. Lo encontré. No es una mancha. Es una R diferente. Y está en una posición que no tiene sentido para una firma normal. Lucas se inclinó sobre las fotos ampliadas, con los ojos enfocados. ¿Una R? Interesante. ¿Esto nos lleva a algún lado? Sofía pensó. No es su firma habitual. Pero, R, puede ser muchas cosas. Un nombre, un lugar, una palabra clave. O puede ser una referencia a otro artista, o a algo más. Sintió un escalofrío. Era la primera pista real, la punta de un iceberg que se revelaba. Mientras tanto, la convivencia entre ellos, que comenzó puramente profesional, empezó a cambiar. Lucas, tan serio y directo al principio, se mostraba más relajado cerca de Sofía. Se sorprendía riendo con sus pasiones y con la forma en que hablaba del arte como si fuera la persona más importante del mundo. Sofía, por su parte, veía en Lucas no solo a un detective, sino a un hombre inteligente, con un humor sarcástico que le parecía divertido, y una mirada que, a veces, parecía cargada de una soledad que ella entendía. Una tarde, tras horas de investigación en una biblioteca polvorienta, Lucas invitó a Sofía a tomar un café en la Plaza Mayor. El sol se ponía, pintando los edificios antiguos con tonos dorados. Hablaron de todo, menos del código. Sobre sus vidas, sus esperanzas, sus decepciones. Lucas habló de la rigidez de su profesión, y Sofía de la pasión solitaria de su investigación. Fue allí, en medio del bullicio de la plaza, donde se dieron cuenta de que la conexión entre ellos iba más allá del trabajo. Una sonrisa más prolongada, un roce accidental de manos que se extendía. El amor inesperado comenzaba a dibujarse en Madrid. De vuelta a la investigación, la pista de la R llevó a Sofía a un descubrimiento intrigante. En algunos diarios de artistas de aquella época, encontró referencias a un grupo secreto de pensadores y artistas que se autodenominaban los resplandecientes. Eran un grupo de intelectuales que, en medio de la Inquisición y la censura de la época, se comunicaban mediante símbolos y códigos escondidos en sus obras para proteger sus ideas y unos a otros. Lucas. R. D. Resplandecientes. Encontré un diario que menciona a este grupo. Intercambiaban mensajes secretos para escapar de la Inquisición. Y José de Rivera, nuestro pintor, tenía vínculos con ellos, exclamó Sofía, con la voz llena de emoción, llamando a Lucas en medio de la noche. Lucas, al otro lado de la línea, sintió un escalofrío. Sofía, esto es enorme. Si es cierto, no es solo una mancha. Es una red. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. La adrenalina de la cacería comenzaba a apoderarse. ¿Estás en casa? Voy para allá. Necesitamos ver esto juntos. En poco tiempo, Lucas estaba en el apartamento de Sofía. Juntos, revisaron las notas, los fragmentos de los diarios. La R en el cuadro de Rivera era solo el primer eslabón de una cadena. Los resplandecientes eran más que un grupo de artistas, eran un movimiento de resistencia intelectual. Con cada nuevo descubrimiento, el misterio se profundizaba. Pero con la profundidad del misterio, también vino la sensación de que no estaban solos en esa búsqueda. Los susurros del pasado comenzaron a sonar más fuerte. Cierta noche, mientras Sofía regresaba a casa, sintió que la seguían. Se giró, pero no vio a nadie. Al día siguiente, un libro raro que había consultado en la biblioteca, y que contenía más referencias a los resplandecientes, desapareció misteriosamente de la estantería. Lucas también notó algo extraño. Llamaron a su oficina preguntando por arte antiguo, con una voz desconocida, y juraba haber visto un coche oscuro aparcado cerca del apartamento de Sofía varias veces. La aventura que comenzó en un museo se estaba volviendo real, y tal vez peligrosa. El código secreto del Prado no era solo un enigma histórico, sino algo que alguien más quería mantener oculto. Y en medio de todo esto, el amor inesperado entre Sofía y Lucas florecía, un refugio seguro en medio del creciente peligro. Madrid, la ciudad vibrante, ahora se revelaba como un escenario para un juego peligroso donde el pasado y el presente se mezclaban, y la próxima jugada podría tener consecuencias fatales. El peligro aumenta y un eslabón del pasado. El aire en Madrid se estaba volviendo más pesado para Sofía y Lucas.
Lo que comenzó como una curiosidad sobre el código secreto del Prado y un amor inesperado se estaba convirtiendo en una cacería peligrosa. El descubrimiento de los resplandecientes era solo la punta del iceberg. Alguien no quería que esos secretos del pasado salieran a la luz, y ese alguien estaba cada vez más cerca. Los pequeños incidentes de antes, el libro desaparecido, el coche extraño, ahora eran más claros. Sofía comenzó a notar que, en algunas visitas al Prado, sentía miradas sobre ella, incluso cuando no veía a nadie conocido. Lucas, con su olfato de detective, lo confirmaba, estaban siendo observados. Instaló cámaras discretas cerca del apartamento de Sofía y en su propia oficina, solo para estar seguro. La aventura se había vuelto demasiado peligrosa para tomársela como un juego. Sofía, necesitamos ser más cuidadosos, dijo Lucas una noche, mientras cenaban en un restaurante discreto en el barrio de Chamberí. Ya no se trata solo de arte e historia. Hay alguien vigilándonos, alguien que quiere que este código siga enterrado. Puede ser peligroso. Sofía sintió un escalofrío, pero también una chispa de adrenalina. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Qué puede esconder este código de tan importante? Lucas negó con la cabeza. Aún no lo sé. Pero estoy investigando. Mientras tanto, necesitamos ser listos. Vamos a cambiar nuestras rutinas, reunirnos en lugares diferentes. Y mantén siempre un ojo abierto. A pesar del peligro, la alianza entre ellos se fortalecía. Las horas de investigación se mezclaban con conversaciones personales, risas y una complicidad que crecía cada día. El amor inesperado florecía en medio del misterio. Se protegían, se apoyaban, y la atracción entre ellos se volvía innegable. Una noche, tras una larga sesión de investigación que no llevó a ninguna parte, Lucas vio la frustración en el rostro de Sofía. La llevó a pasear por el Parque del Retiro, bajo las estrellas. Sentados en un banco, él tomó su mano. Lo descubriremos, Sofía. Juntos. En ese momento, en medio de la tranquilidad del parque, nació un beso que selló no solo la alianza, sino la entrega de dos corazones que se encontraban en medio del caos. De vuelta a la investigación, la siguiente pista vino de un hallazgo de Sofía. En uno de los textos de los resplandecientes, descubrió que no solo escondían mensajes en cuadros, sino también en lugares específicos de la ciudad, marcados por símbolos discretos. Aquella R en el cuadro de Rivera no era solo una inicial, sino la clave para descifrar la ubicación de algo. Un mapa, tal vez, o una indicación de un lugar de encuentro. Lucas. R, D, rato. ¿Rato de biblioteca, rato de sótano? ¿O rato como el rato de Atocha, una región histórica de Madrid? Eran maestros en juegos de palabras, exclamó Sofía, emocionada. Pasó días estudiando mapas antiguos de Madrid, buscando patrones, hitos históricos que pudieran tener una conexión con las ideas de los resplandecientes. La región de la Puerta del Sol, el corazón de Madrid, fue un punto que se repetía en algunas anotaciones que encontró, siempre ligado a encuentros secretos. La pista los llevó a una pequeña y casi olvidada plaza cerca de la Puerta del Sol, conocida por una estatua antigua y una fuente. La plaza era concurrida durante el día, pero por la noche, quedaba más desierta. Lucas y Sofía fueron allí tarde en la noche, usando linternas y la lupa de Sofía. Tras mucha búsqueda, Lucas encontró, escondido en la base de una de las columnas de la fuente, había un pequeño grabado, casi imperceptible. No era una R, sino un símbolo parecido a un ojo estilizado. El ojo que todo lo ve, murmuró Lucas. Sofía sintió un escalofrío. Es un símbolo de vigilancia, de secreto. Los resplandecientes eran observados. Eran perseguidos por la Inquisición. De repente, un ruido. Pasos apresurados. Se giraron a tiempo para ver una figura alta y sombría saliendo de la oscuridad y corriendo hacia ellos. «Corre, Sofía», gritó Lucas, empujándola lejos de la fuente. Sacó una pequeña arma, su licencia de detective lo permitía. La figura, al ver a Lucas armado, dudó y huyó, desapareciendo por las calles estrechas de Madrid. El encuentro fue rápido, pero dejó claro que la cacería no era ya un juego intelectual, era una cuestión de vida o muerte. Lucas y Sofía volvieron al apartamento de ella, con el corazón latiendo fuerte. ¿Quién era él?
¿Nos estaba siguiendo?, preguntó Sofía, jadeante. No lo sé, pero no quería que encontráramos esto, respondió Lucas, mostrándole un pequeño pedazo de papel que había conseguido recoger del suelo cerca de la fuente, donde el agresor se había agachado. Era un fragmento de un mapa antiguo, con algunas marcas rojas. No parecía ser el mapa del Prado, sino tal vez de alguna otra parte de Madrid. Sabían que no podían parar. El misterio se profundizaba, y el peligro era real. El código secreto del Prado era más que un enigma artístico, era un secreto que alguien estaba dispuesto a matar para mantener enterrado. Pero en medio de todo ese caos, el amor inesperado entre Sofía y Lucas florecía, dándoles el coraje para continuar. Madrid, la ciudad de sus sueños, se convertía en el escenario de una lucha por una verdad antigua, y ellos eran las piezas principales. Pero lo que no sabían es que la verdadera sorpresa estaba a punto de suceder, y no vendría del pasado, sino de alguien que conocían bien, alguien mucho más cercano de lo que imaginaban. Un eslabón del pasado de Lucas estaba a punto de revelarse, cambiando todo. La trampa y la cara oculta del enemigo. El beso en el Parque del Retiro había sellado la conexión entre Sofía y Lucas, transformando la investigación del código secreto del Prado en algo más profundo. Pero la aventura también se volvía más oscura. Aquel ataque cerca de la Puerta del Sol dejó claro que el enemigo no estaba jugando, y ellos necesitaban ser más rápidos y listos que él. El peligro era real y el tiempo, un lujo que no tenían. El pedazo de mapa que Lucas recogió del agresor era la siguiente pista. Era un fragmento de un mapa antiguo de la Comunidad de Madrid, pero con marcas extrañas en rojo, que no correspondían a calles o edificios conocidos. Sofía, con su mente aguda para patrones y símbolos, pasó horas mirando el papel. Lucas, estas marcas no son de lugares. Son coordenadas. Como si fueran puntos de un camino. Lucas tomó el mapa y su tablet, cruzando las coordenadas con mapas modernos. La secuencia de puntos marcaba un trayecto específico, comenzando en un antiguo monasterio en el centro de Madrid y terminando en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Esto parece un recorrido. Pero, ¿para qué? ¿Una fuga? ¿Un escondite? La tensión entre ellos era palpable, pero de una manera buena. La adrenalina de la cacería los unía. Mientras trabajaban juntos, la intimidad crecía. Lucas se permitía abrirse más, contando sobre un pasado en el que se dedicó demasiado al trabajo, dejando de lado la vida personal. Sofía hablaba de sus sueños de desentrañar grandes misterios del arte, algo que ahora estaba viviendo junto a él. El amor inesperado florecía, un refugio seguro en medio del caos. Se volvieron inseparables, viviendo y respirando el misterio, pero también el uno por el otro. Decididos a seguir la pista, planearon ir al monasterio. Pero Lucas, con su experiencia en trampas, desconfiaba. Es demasiado fácil. Si quieren que encontremos esto, puede ser un cebo. Sugirió que Sofía fuera sola primero, de forma discreta, mientras él la observaba de lejos. La idea no le gustó a Sofía, que no quería arriesgar la vida de él. Pero Lucas insistió, si algo pasa, es mejor que uno de nosotros esté a salvo. Sofía, disfrazada con un sombrero y gafas oscuras, entró en el monasterio, fingiendo ser una turista. Siguió el recorrido marcado en el mapa, notando pequeños detalles que podrían ser pistas. Pero no había nada obvio. Mientras tanto, Lucas la observaba desde un café enfrente, con prismáticos. Fue entonces cuando lo vio. No dentro del monasterio, sino fuera. Un coche oscuro, el mismo que había visto cerca del apartamento de Sofía, se detuvo en la esquina. Dos hombres salieron, con capuchas cubriendo sus rostros, y entraron rápidamente en el monasterio. Lucas supo al instante, era una trampa. No lo pensó dos veces. Corrió hacia el monasterio, con su arma en la mano. Sofía estaba en peligro. La encontró en un pasillo lateral, mirando una estatua antigua, sin percibir el peligro. Sofía. Sal de aquí. Ahora. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, los dos hombres aparecieron, uno de cada lado, rodeándolos. Uno era alto y musculoso, el otro, más delgado, tenía una sonrisa fría. No dijeron nada, solo avanzaron. Lucas empujó a Sofía hacia atrás, protegiéndola. Tú otra vez, dijo Lucas al hombre alto, reconociendo al agresor de la Puerta del Sol.
La pelea fue rápida y brutal. Lucas era habilidoso, pero estaba en desventaja numérica. Mientras enfrentaba al hombre alto, el otro intentó atacar a Sofía. Ella, más por instinto que por entrenamiento, logró esquivarlo y, en un acto de desesperación, derribó una pequeña estatua sobre el agresor, que cayó con un gruñido de dolor. Lucas aprovechó la distracción. Logró inmovilizar al hombre alto, presionándolo contra la pared. ¿Quién eres? ¿Qué quieren con el código? El hombre, con el rostro contraído por el dolor, solo sonrió, una sonrisa vacía. No deberían haber buscado. Hay cosas que deben permanecer ocultas. De repente, un sonido de sirenas. La policía. El hombre delgado, que Sofía había derribado, se levantó con dificultad. «Tenemos que irnos», gritó a su compañero. En un abrir y cerrar de ojos, se soltaron de Lucas y huyeron, desapareciendo por los fondos del monasterio. Lucas y Sofía se quedaron allí, jadeantes, con la adrenalina corriendo por las venas. La policía llegó segundos después, respondiendo a una denuncia anónima sobre un tumulto en el monasterio. Lucas, con su licencia de detective y una historia convincente sobre un intento de robo, logró despistar a los policías. Al salir del monasterio, Lucas miró a Sofía. «¿Estás bien?» Ella asintió, aún temblando. «Sí. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué querían?» Lucas no tenía la respuesta exacta, pero sentía que estaban acercándose a algo grande. «No quieren el código del Prado. Quieren silenciar a quien lo encuentre. Esto no es un robo de arte. Es algo mucho mayor». Mostró a Sofía un pequeño medallón que el hombre alto había dejado caer en la pelea. Era un medallón antiguo, con un símbolo grabado, una lechuza con un libro abierto. Sofía sintió un choque. ¿Una lechuza con un libro? Esto es el símbolo de una sociedad secreta, Lucas. La Hermandad de la Sabiduría Oculta. Fueron una organización de élite, ligada a la nobleza y al clero, que supuestamente protegía conocimientos y artefactos valiosos. Pero la historia dice que se extinguieron hace siglos. Lucas frunció el ceño. ¿Extintos? ¿O solo se escondieron muy bien? Esto lo cambia todo, Sofía. No estamos lidiando con criminales comunes. Estamos lidiando con algo antiguo, poderoso. Algo que ha sobrevivido al tiempo. La sorpresa comenzó a dibujarse. El enemigo no era un simple ladrón, sino una organización centenaria. Y el amor inesperado entre ellos, que había florecido en la belleza de Madrid, ahora tendría que enfrentar una amenaza que venía de las sombras más profundas de la historia. La aventura se convertía en una lucha por la verdad, y tal vez, por la propia vida. El enigma de la lechuza y la sombra del pasado de Lucas. La revelación de la Hermandad de la Sabiduría Oculta lanzó a Sofía y Lucas a un juego mucho más peligroso de lo que imaginaban. El código secreto del Prado ya no era solo un misterio de arte, sino la clave para algo que una sociedad secreta, antigua y poderosa, quería mantener enterrado a cualquier costo. El amor inesperado que florecía entre ellos se convirtió en un refugio, pero también en un blanco en la agitada Madrid. El medallón que Lucas recogió en la pelea, con el símbolo de la lechuza y el libro abierto, era la prueba de que no estaban lidiando con ladrones comunes. La Hermandad, como explicó Sofía, era una organización que surgió en la Edad Media. Se dedicaban a proteger conocimientos considerados peligrosos o demasiado valiosos para el pueblo común, incluyendo secretos históricos, científicos y, al parecer, artísticos. Eran como guardianes, pero también controladores de la información. Si el código del Prado los involucraba, significaba que había algo muy importante escondido. Si realmente son la Hermandad de la Sabiduría Oculta, «¿Esto es serio, Lucas?», dijo Sofía, con voz baja mientras examinaba el medallón. Eran conocidos por ser implacables con quienes intentaban desentrañar sus secretos. Eran como fantasmas, poderosos y silenciosos. Lucas sintió un escalofrío. La seriedad en el tono de Sofía lo alertaba. Estaba acostumbrado a criminales comunes, pero una sociedad secreta centenaria era un desafío completamente nuevo. Entonces, ¿qué significan la lechuza y el libro en un contexto mayor? ¿Qué estarían escondiendo en el Prado? La investigación se profundizó. Sofía y Lucas comenzaron a investigar no solo a los artistas,
sino la historia de la propia hermandad en Madrid. Descubrieron que la hermandad tenía, sí, una fuerte conexión con la Iglesia y con la nobleza de la época, usando su influencia para esconder documentos y artefactos en lugares estratégicos. Se comunicaban por símbolos y enigmas, y el arte era solo uno de los medios. Mientras se sumergían en los secretos antiguos, la presencia de la hermandad se hacía más clara. Sentían que estaban siendo vigilados. Llamadas extrañas al teléfono de Lucas, personas que aparecían y desaparecían rápidamente en las calles, todo indicaba que los ojos de la lechuza estaban sobre ellos. La tensión aumentaba, pero a cada obstáculo, el lazo entre Sofía y Lucas se fortalecía. Se protegían mutuamente, y el peligro los empujaba más cerca. Las noches en que no estaban investigando las pasaban conversando, riendo, o simplemente disfrutando de la compañía del otro, encontrando consuelo en el amor que nacía. Un día, mientras Lucas intentaba descifrar una nueva serie de símbolos que Sofía había encontrado en anotaciones de los resplandecientes, símbolos que parecían apuntar a un lugar dentro del propio Museo del Prado, pero no en una sala de exposición, sintió un dolor agudo en la cabeza. Una memoria antigua, casi un destello, surgió en su mente. Se vio, a un niño, en un lugar oscuro y lleno de libros antiguos. Y allí estaba, el símbolo de la lechuza y el libro abierto, grabado en un objeto de madera. Una voz severa resonaba: Lucas, la sabiduría es un tesoro, pero también una carga. Hay cosas que deben permanecer ocultas. Lucas negó con la cabeza, intentando alejar el recuerdo. ¿Qué era aquello? Nunca había visto ese símbolo antes de conocer a Sofía. Pero la imagen en su mente era tan clara. Sintió un escalofrío. Sofía percibió el malestar de Lucas. ¿Qué pasó? Estás pálido. Lucas dudó, pero la confianza en Sofía era total. Yo tuve un recuerdo extraño. Una memoria de cuando era niño. Un lugar oscuro, libros, y este símbolo de la lechuza y el libro. No lo entiendo. Nunca hablé de mi familia, Sofía, pero fui criado en un ambiente muy reservado. Mi padre era un hombre muy culto, obsesionado con secretos antiguos y sociedades históricas. Siempre decía que la verdad era peligrosa. Sofía lo miró, atónita. ¿Tu padre? ¿Tenía alguna conexión con la hermandad? Lucas intentó recordar más, pero la memoria era fragmentada. No lo sé. Falleció cuando era adolescente. Nunca entendí bien qué hacía, pero pasaba horas en una biblioteca privada, llena de libros antiguos y manuscritos. Era un lugar que me daba miedo cuando era niño. Aquella era la sorpresa que nadie esperaba. El enemigo, la Hermandad de la Sabiduría Oculta, no era solo una organización distante. Tenía un vínculo con el pasado de Lucas. De repente, la investigación no era solo sobre un código en el Prado, sino sobre la propia historia de su vida, el misterio de su familia. El amor inesperado entre Lucas y Sofía ganaba una capa de complejidad y peligro aún mayor. Decidieron investigar el pasado del padre de Lucas. Sofía usó sus contactos en archivos y bibliotecas, buscando cualquier vínculo entre el padre de Lucas y la hermandad. Cada día, más piezas encajaban, y la imagen de un padre misterioso se volvía más clara. El padre de Lucas no era solo un hombre culto, era, sí, un miembro prominente de la Hermandad de la Sabiduría Oculta, un guardián de sus secretos. Se había alejado de la organización años antes, pero nunca la abandonó totalmente. La biblioteca privada de su infancia era, en realidad, uno de los archivos secretos de la hermandad. La verdad cayó como un rayo sobre Lucas. Él, el detective escéptico, estaba involucrado con la misma organización que su padre había servido. Era, sin saberlo, un hijo de la hermandad. Y, de repente, el ataque en el monasterio, las miradas, todo cobraba un nuevo y aterrador sentido. La hermandad no quería solo el código del Prado, querían el medallón, querían saber qué sabía Lucas. Y estaban dispuestos a todo para proteger sus secretos, incluso si eso significaba eliminar a uno de sus propios descendientes. El código secreto del Prado era una trampa, y Lucas y Sofía estaban atrapados en ella, con la sombra del pasado de Lucas extendiéndose sobre ellos. La aventura en Madrid se transformaba en una carrera contra el tiempo, y no tenían idea de qué más estaba por venir. La confianza traicionada y la invasión en el apartamento.
La sorpresa sobre el pasado de Lucas arrojó una nueva y peligrosa sombra sobre la búsqueda del código secreto del Prado. Él, el detective escéptico, era hijo de un miembro de la Hermandad de la Sabiduría Oculta, la misma organización que ahora los perseguía. El amor inesperado entre Lucas y Sofía sería puesto a prueba por la desconfianza y el miedo, mientras Madrid, la ciudad vibrante, se convertía en un laberinto de peligros. La revelación del pasado de su padre sacudió a Lucas profundamente. No era solo una cuestión profesional, era personal, íntima. La figura paterna, que tanto admiraba por su inteligencia, ahora se revelaba como parte de algo oscuro y peligroso. Con cada nuevo descubrimiento sobre la hermandad, sus métodos, su influencia oculta a través de los siglos, Lucas sentía un nudo en el estómago. Sofía, percibiendo su angustia, intentaba ser su refugio seguro. Lo escuchaba con paciencia, ofreciendo apoyo y su propia visión de historiadora, que veía a la hermandad como guardianes de un conocimiento, aunque controvertido. Lucas, tu padre pudo haber tenido sus motivos. Tal vez creía que estaba protegiendo algo mayor, o que la verdad no era para todos, reflexionó Sofía una noche, mientras analizaban antiguos registros de la hermandad que ella había conseguido en un archivo privado. No todo es blanco o negro en la historia, ni en la vida. A pesar de las palabras de Sofía, una duda se instaló en la mente de Lucas. Si su padre estuvo tan involucrado, él mismo podría tener lazos inconscientes, o la hermandad podría intentar usarlo. La paranoia comenzó a instalarse. Empezó a ver amenazas en cada esquina, a desconfiar de cada sombra. Su naturaleza de detective, que antes era una fortaleza, ahora se convertía en un peso, alimentando la desconfianza. Un día, mientras investigaban un documento antiguo en una biblioteca pública, ocurrió algo perturbador. Lucas sintió un escalofrío al ver a un hombre mayor, de traje oscuro y mirada penetrante, observándolo desde lejos. Ese rostro, lo había visto antes. En una foto antigua, junto a su padre, cuando era niño. El hombre era don Ricardo, uno de los miembros más influyentes y temidos de la hermandad, y un antiguo asociado de su padre. La presencia de don Ricardo allí no era una coincidencia. Habían sido descubiertos. Lucas tomó a Sofía del brazo y la jaló. No mires atrás, solo camina. Ese hombre es uno de los líderes de la hermandad. Y conocía a mi padre. Salieron apresuradamente de la biblioteca, con la adrenalina corriendo por las venas. Lucas sabía que don Ricardo no los dejaría en paz. La hermandad no jugaba con sus secretos, y el hecho de que Lucas fuera hijo de la casa no lo hacía inmune, tal vez todo lo contrario. Esa noche, la confianza de Sofía en Lucas fue puesta a prueba de una forma brutal. Volvieron al apartamento de Sofía, agotados y tensos. Al abrir la puerta, percibieron que algo estaba mal. La cerradura estaba intacta, pero el olor en el aire era diferente. Alguien había estado allí. Lucas sacó su arma, su entrenamiento de detective actuando automáticamente. Quédate detrás de mí, Sofía. No toques nada. Entraron, y el apartamento estaba revuelto. Libros tirados en el suelo, papeles esparcidos, cajones abiertos. No era un robo común, nada de valor evidente había sido llevado, pero sus documentos de investigación estaban esparcidos de forma caótica. El mensaje era claro, la hermandad sabía dónde vivían y qué estaban buscando. El escalofrío de Sofía se convirtió en miedo. Sofía vio una foto de su familia que estaba en la estantería, tirada en el suelo, con el cristal roto. Se agachó para recogerla, sintiendo un nudo en la garganta. Lucas, sin embargo, estaba concentrado en una pequeña mesa de centro. Señaló hacia ella. Mira, Sofía. Esto no estaba aquí. Sobre la mesa, había una única pieza de ajedrez de madera, un caballo negro. Era idéntico a la pieza blanca que Sofía y Lucas encontraron en la caja del padre de Lucas, que simbolizaba la pasión del padre por el ajedrez y el amor antiguo que lo unía a doña Elena. Pero este era negro. A su lado, un pequeño papel con una única palabra escrita en caligrafía antigua, jaque mate. La sangre de Lucas se heló. ¿Ese caballo de ajedrez? La pasión de su padre por el juego, el símbolo de la estrategia. Jaque mate, nos están avisando. Es un desafío. Sofía tomó la pieza, sintiendo un escalofrío. ¿Pero quién dejaría una pieza de ajedrez? ¿Y por qué?
Esto no tiene sentido. ¿Cómo entraron sin romper la cerradura? Lucas miró a su alrededor, con la mente trabajando rápido. Percibió algo. En la mesita de noche de Sofía, había un pequeño objeto que Lucas le había dado días antes, un llavero con un diminuto rastreador GPS incorporado, que él había justificado como seguridad para ella. Pero ahora, veía que era un error terrible. El rastreador estaba encendido, pero con su batería casi agotada. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El rastreador en el llavero. El hombre en el monasterio que reconoció. La pieza de ajedrez, un símbolo de una pasión que Lucas compartía con su padre. Alguien dentro de su círculo de confianza había dado la ubicación. Alguien que sabía de la pasión por el ajedrez. Alguien que él había, tal vez, acercado sin darse cuenta. La revelación del pasado de su padre, sobre la hermandad, no era el único secreto a desentrañar. El secreto de la madre había sido el comienzo, pero ahora, una nueva y terrible verdad comenzaba a revelarse. La sorpresa final flotaba en el aire, y si el enemigo no fuera un extraño, sino alguien que Lucas conocía bien, alguien en quien había confiado o incluso trabajado con él. La idea de una traición interna, ligada a su propio pasado, era un golpe aún más duro. El amor inesperado entre él y Sofía, que parecía ser lo único real en medio del caos, ahora estaba amenazado por una desconfianza insidiosa. Madrid, la ciudad de los sueños, se convertía en una pesadilla de traición, y el código secreto del Prado era solo el peón en un juego mucho mayor y más personal de lo que imaginaban. Estaban a punto de descubrir que, en el tablero de la vida, el enemigo a veces se sienta a nuestro lado de la mesa. La cara del traidor y la conexión con el pasado. La pieza de ajedrez, un caballo negro sobre la mesa revuelta, fue un golpe certero. La sospecha de traición flotaba en el aire, envenenando la búsqueda del código secreto del Prado. Lucas y Sofía estaban ahora no solo contra la misteriosa hermandad de la sabiduría oculta, sino contra un enemigo oculto entre ellos. El amor inesperado de ellos, que floreció en medio del caos de Madrid, ahora enfrentaba la más dura de las pruebas, la ruptura de la confianza. Lucas, el detective, sintió la frustración y la rabia hervir. Repasó cada paso, cada persona con la que compartió información. El rastreador en el llavero, el hombre en el monasterio que lo reconoció, la pieza de ajedrez. La respuesta parecía obvia, pero al mismo tiempo imposible de creer. Había solo una persona que Lucas había traído a su círculo de confianza recientemente y que tenía tanto conocimiento sobre el juego de ajedrez como su propio padre, Isabel, su asistente de larga data. Isabel era una joven brillante, con un talento increíble para la organización y la investigación. Trabajaba con Lucas desde hacía 5 años y era una de las pocas personas en las que confiaba ciegamente. Conocía su rutina, tenía acceso a sus archivos y, sí, sabía de su pasión por el ajedrez, pues Lucas, a veces, comentaba sobre el juego con ella. La idea de que Isabel pudiera ser la traidora era un puñetazo en el estómago. «No puede ser Isabel, Lucas», exclamó Sofía, incrédula. «Es tan leal, siempre tan servicial. No tiene sentido». Lucas negó con la cabeza, con el rostro endurecido. «Quiero que no sea, Sofía. Pero las piezas encajan. Ella sabía dónde estábamos, dónde estaba yo. ¿Y esa pieza de ajedrez? Ella sabía que mi padre era un jugador, y que yo también lo soy. Es un mensaje muy personal, un aviso». A pesar del dolor, necesitaban actuar. Lucas decidió tender una trampa. Llamó a Isabel, pidiéndole que fuera a su oficina para una reunión urgente a la mañana siguiente, alegando haber descubierto una nueva e importante pista sobre el código. Esparció algunos documentos falsos sobre la mesa, indicando un lugar ficticio en el Prado como el próximo punto del enigma. A la mañana siguiente, la tensión era palpable en la oficina de Lucas. Sofía se escondió en una sala lateral, observando por una rendija, mientras Lucas esperaba a Isabel. Cuando ella llegó, Lucas fingió estar entusiasmado, mostrando los documentos falsos. Isabel, al principio, parecía normal, pero Lucas notó un brillo diferente en sus ojos cuando señaló la nueva pista. Un brillo de quien sabía demasiado. Entonces, hizo la pregunta que sellaría su destino. «Isabel, sabes que mi padre era apasionado por el ajedrez, ¿verdad?» Isabel se tensó, su sonrisa se desvaneció. «Sí, señor. ¿Recuerdo algunas piezas en su oficina?»
¿Y conoces esta pieza?, preguntó Lucas, tomando el caballo negro que había guardado. El rostro de Isabel palideció. Intentó disimular, pero no pudo. Yo, no sé de qué estás hablando. En ese momento, Lucas activó la grabación de audio en su móvil y la confrontó directamente. Sabemos sobre el rastreador. Sabemos que estuviste en el apartamento de Sofía. Y sabemos sobre la hermandad, Isabel. Isabel se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a correr, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y resignación. Lo siento mucho, Lucas, no tuve opción. Comenzó a contar su historia. Isabel no era solo una asistente. Era, en realidad, la hija de don Ricardo, el líder de la hermandad. Su padre la había infiltrado en la vida de Lucas años atrás, no para traicionarlo inmediatamente, sino para observarlo, para entender si el hijo del desertor, como llamaban al padre de Lucas en la hermandad, representaría una amenaza para sus secretos. Cuando Lucas y Sofía comenzaron a acercarse al código del Prado y a la verdadera identidad de la hermandad, don Ricardo activó a Isabel, obligándola a actuar. Ella era un peón en un juego que la involucraba desde la infancia, atrapada en una lealtad impuesta por su familia. La pieza de ajedrez negra era un aviso de su padre para Lucas, pero también un recordatorio para Isabel de que estaba en un juego del que no podía salir. Lucas sintió una mezcla de rabia, traición y, sorprendentemente, una pizca de compasión. Isabel era tanto víctima como agente. Sofía, que había escuchado todo, salió de la sala lateral, con el rostro atónito. Mi padre, no quería que me involucrara en esto. Me dijo que huyera si la hermandad me llamara de vuelta, pero no pude, confesó Isabel, llorando. El código del Prado no es solo un mapa o un secreto de arte. Es la ubicación de un libro. Un libro. Un libro que la hermandad protegía a toda costa. Pero, ¿qué? ¿Qué libro, Isabel?, preguntó Lucas, con voz firme. El libro de los susurros silenciosos. No es un libro común. Es una copia única, escrita por el propio fundador de la hermandad, con conocimientos y profecías que podrían sacudir las estructuras de poder en España, y hasta en el mundo. Está escondido desde hace siglos, y cada generación, un nuevo guardián, es nombrado para protegerlo. La ubicación está cifrada en las obras del Prado y en otros puntos de Madrid, reveló. La sorpresa era completa. No era un código para un tesoro, sino para un libro peligroso, una bomba de relojería histórica. Y Lucas estaba en el centro de esto por causa de su padre y de la propia Isabel. La aventura se convertía en una carrera contra el tiempo para encontrar el libro antes de que la hermandad lo hiciera o, peor, lo usara para sus propios fines. El amor inesperado entre Lucas y Sofía, ahora más fuerte que nunca por la superación de la traición, sería la única fuerza que los guiaría a través de este nuevo y peligroso desafío en Madrid, la ciudad que se revelaba como guardiana de un conocimiento que podría cambiar el destino de muchos. El guardián final y la elección que cambió Madrid. La revelación del libro de los susurros silenciosos lo cambió todo. Ya no se trataba de un código secreto del Prado o de una herencia artística, sino de un conocimiento peligroso que la hermandad de la sabiduría oculta quería controlar. Lucas y Sofía, unidos por el amor inesperado y por la traición de Isabel, ahora corrían contra el tiempo en Madrid. La ciudad, antes un escenario romántico, se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser fatal. Con la información de Isabel, Lucas y Sofía sabían que el libro de los susurros silenciosos no estaba en una biblioteca común. Isabel explicó que el libro estaba guardado en un santuario oculto dentro del propio Museo del Prado, accesible solo a través de una serie de enigmas y puertas secretas, conocidas únicamente por los guardianes del conocimiento de la hermandad. La pieza de ajedrez negra dejada por Isabel era una invitación al jaque mate final. La ubicación exacta del santuario estaba codificada en un detalle que solo Lucas, por su conexión con su padre y el ajedrez, podría entender. Mi padre solía decir que el rey era la pieza más importante, pero el caballo era la más traicionera e impredecible, murmuró Lucas, mirando la pieza de ajedrez. Y que la verdadera sabiduría estaba en los movimientos inesperados. Sofía, observándolo, tuvo un destello. ¿Y si el código no es sobre un lugar, sino sobre un movimiento de ajedrez, dentro del museo? El caballo se mueve en L. Lucas abrió los ojos de par en par a eso. La L. Revisaron los planos del Prado. En una zona poco visitada del museo,
un conjunto de salas formaba una L perfecta, una de ellas con una extraña pintura de un caballo saltando. Dentro de esa sala, Lucas y Sofía encontraron una pequeña estatua de un caballo de ajedrez de bronce, casi invisible en un nicho en la pared. Al girarla, una puerta secreta se abrió. Tras la puerta, un corredor estrecho y oscuro llevaba a una cámara secreta, húmeda y llena de pergaminos antiguos. En el centro, sobre un pedestal de piedra, reposaba el libro de los susurros silenciosos. Era un tomo antiguo, encuadernado en cuero oscuro, con el símbolo de la lechuza grabado en la cubierta. El aire en la cámara era denso, cargado de historia. Pero no estaban solos. La voz gélida de don Ricardo resonó desde la oscuridad. Por fin, Lucas. Has llegado. Sabía que tu sangre te traería de vuelta. Don Ricardo, el padre de Isabel y líder de la hermandad, emergió de las sombras, acompañado por dos de sus secuaces. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una determinación fría. Este libro es nuestro, Lucas. Es el legado de 1000 años de sabiduría. No puedes llevártelo. No entiendes el poder que guarda. Lucas, protegiendo a Sofía, enfrentó a don Ricardo. No voy a dejar que uses este libro para controlar a las personas. Mi padre se alejó de vosotros por una razón. Él creía que el conocimiento debería ser libre. Don Ricardo rió, un sonido seco y sin humor. Tu padre era débil. Veía peligro donde había poder. El verdadero guardián nunca se aleja. Él protege, él controla. Miró a Sofía con desprecio. ¿Y esa mujer? No pertenece a este mundo. De repente, Isabel apareció. Estaba allí, había seguido a su padre, dividida entre la lealtad familiar y la culpa. Padre, no. No hagas daño a Lucas y Sofía. El libro es peligroso en tus manos. Don Ricardo se volvió hacia su hija, con furia. Traidora. Me desobedeciste. Lucas aprovechó la distracción. Sabía que no podría luchar contra todos. La única salida era una distracción. Miró hacia el pedestal del libro. No vamos a pelear por este libro, Ricardo. No vale la pena. Don Ricardo avanzó, listo para tomar el libro. Pero Lucas hizo algo inesperado. En lugar de atacar, empujó el pedestal con el libro, que rodó hacia un rincón de la cámara, escondiéndose detrás de algunas estanterías de piedra. La hermandad no quería que el libro fuera encontrado. Lucas no quería que cayera en sus manos. Si no podía tener el libro, nadie lo tendría. La acción de Lucas generó un caos en la cámara. Los secuaces de don Ricardo fueron tras el libro. Don Ricardo, furioso, se lanzó sobre Lucas. La pelea fue intensa. Mientras tanto, Sofía percibió un pequeño detonador en la mano de Isabel, que ella había escondido. ¿Isabel? ¿Qué es esto? Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, susurró, una trampa. Mi padre iba a sellar la cámara después de tomar el libro, para que nadie más entrara. Yo, puedo activar la alarma de seguridad del museo. Sellará el edificio, pero también traerá a la policía aquí. Y tal vez a la seguridad de la hermandad. Sofía no dudó. Tomó el detonador de la mano de Isabel y lo activó. Una alarma ensordecedora comenzó a sonar por todo el museo, y se escucharon sirenas a lo lejos. Don Ricardo, al escuchar la alarma, sintió la ira. Necia. Nos has entregado. La confusión era total. Don Ricardo y sus secuaces, sabiendo que la policía llegaría en minutos, tomaron el libro y huyeron por un pasaje secreto que Lucas no había notado. Lucas se volvió hacia Isabel y Sofía. Tenemos que salir de aquí. La policía está llegando, y la hermandad no va a parar. Lograron salir de la cámara secreta por la puerta que Lucas y Sofía habían usado para entrar, pero al llegar al corredor principal del museo, la policía ya estaba por todas partes, aislado el área. Lucas, con su licencia de detective y la ayuda de Sofía, logró explicar la situación, con una versión adaptada de la historia, sin mencionar totalmente a la hermandad o el libro. Dijo que estaban investigando una red de contrabando de artefactos antiguos, y que fueron atacados por criminales que intentaron robar un objeto del museo, pero huyeron. La policía,
confundida con la alarma y el desorden, aceptó la historia. En los días que siguieron, la noticia se extendió: el Museo del Prado había sido invadido, pero no se había robado nada, excepto un objeto sin valor aparente. Don Ricardo y la hermandad desaparecieron, llevándose el libro de los susurros silenciosos. Pero la verdadera sorpresa no estaba en el libro. Estaba en la elección de Lucas. No había intentado impedir que don Ricardo se llevara el libro. ¿Por qué? Semanas después, en una tarde tranquila en el apartamento de Sofía, mientras Madrid volvía a la normalidad, Lucas le reveló: Sofía, no impedí que Ricardo se llevara el libro porque ya lo había leído. Sofía lo miró, atónita. ¿Qué? ¿Cuándo? Lucas sonrió, una sonrisa enigmática. Aquel día en la biblioteca, cuando tuve el recuerdo de mi padre. Recordé mucho más. Mi padre me enseñó, en secreto, a localizar ese libro y a descifrar algunos de sus códigos. Quería que lo supiera. Me preparó para ser el verdadero guardián, no de la hermandad, sino de la verdad. Lo leí años atrás, cuando era adolescente, antes de que mi padre falleciera. Y entendí que el verdadero poder del libro no está en su contenido secreto, sino en su capacidad de inflamar la mente humana con información. ¿Qué había en él, Lucas? ¿Cuál es el gran secreto?, preguntó Sofía, ansiosa. Lucas tomó la pieza de ajedrez blanca, el caballo de Sofía. El libro no contiene profecías ni secretos de Estado, Sofía. Contiene la historia detallada de la propia hermandad, desde su fundación, sus miembros más influyentes, sus crímenes y manipulaciones a lo largo de los siglos. Es la historia de la corrupción del poder, de cómo el conocimiento puede ser usado para el mal. Es un registro completo de sus acciones, sus crímenes y los fallos de sus teorías. Es la propia condena de la hermandad, escrita por el fundador que se arrepintió. Es la verdad sobre ellos. Sofía se quedó sin palabras. El secreto del libro era la propia historia de la hermandad. No un tesoro, sino una prueba. Lucas continuó: dejé que don Ricardo se llevara el libro porque era exactamente lo que mi padre quería. El libro es el arma más peligrosa para la hermandad. Don Ricardo, con su arrogancia, pensará que tiene en sus manos el mayor tesoro, pero tiene su propia ruina. El libro es la prueba que puede desenmascararlos ante el mundo. Mi padre lo sabía. Y confió en mí para que, cuando llegara el momento, la verdad fuera revelada de una forma que la hermandad nunca esperaría. No la verdad del poder, sino la verdad de su fracaso. Los ojos de Sofía brillaban. Entonces, ¿el plan era que él se llevara el libro, y ahora vosotros tenéis la información para exponerlos? Lucas asintió. Necesitamos tiempo, pruebas, y una estrategia para revelarlo todo sin exponernos totalmente. Pero ahora, el juego ha cambiado. Y nosotros tenemos la jugada del jaque mate. El amor inesperado de Lucas y Sofía, forjado en el fuego de la aventura y de los secretos, era más fuerte que nunca. Habían descifrado el código del Prado, no solo el del arte, sino el de la vida. Madrid, la ciudad de misterios, ahora se convertía en el escenario de una lucha por la justicia y la verdad, donde el legado de un padre y el coraje de un amor serían las armas para desenmascarar a una sociedad secreta, transformando un drama de misterio en una saga de redención. Y lo más sorprendente, el guardián final de la verdad era el propio libro en manos del enemigo, que, sin saberlo, cargaba con su propia sentencia. La verdadera herencia no era lo que estaba escondido, sino lo que fue revelado. ¿Y tú, qué opinas de esta sorpresa final? Deja tu comentario. 1. ¿Cuál fue el momento que más te sorprendió? 2. ¿Esperabas que Lucas ya hubiera leído el libro? 3. ¿Crees que don Ricardo logrará usar el libro, o él mismo caerá en la trampa? Cuéntanos qué te pareció esta historia llena de misterio, aventura y romance en Madrid. Y no olvides suscribirte para más historias increíbles.